Algo. Mira, tenemos ya nuestros invitados y de eso vamos a hablar esta noche, así que vuelvo al otro lado del estudio y les doy ya la bienvenida a Alejandro Olmos. Es historiador, es experto además en lo que ha dejado el Fondo Monetario Internacional en la República Argentina. También a Sergio Chousa, economista. Bienvenidos los dos. Lo escuchaban a Juan Enrique. Alejandro, empiezo con usted. ¿Qué piensa usted de esto que proponía Juan o qué explicaba Juan? Bueno, veo que conoce minuciosamente las normas del fondo, ¿no? Que generalmente ayer, después de escuchar a los legisladores, me di cuenta que no conocen las normas del fondo, no conocen el derecho internacional, es decir, no conocen la propia legislación argentina. Entonces, si uno sabe lo que es el fondo, en caso de que se entre en una mora, el fondo no puede ni embargarte, ni ejecutarte, ni tomar ninguna medida drástica. El fondo sigue negociando, sigue mandando misiones, y recién después de 2 años o más todavía, puede mandarle una intimación al gobierno. Esto está expresamente establecido en sus normas, ¿no? Para que el gobierno diga si va a pagar o no va a pagar. Y si el gobierno no paga, el fondo lo único que puede hacer es suspenderlo para recibir fondos y después excluirlo definitivamente. No puede hacer otra cosa. Lo que pasa es que acá los mitos de que va a venir un terremoto económico, que el dólar se dispara a 400 pesos. Yo querría saber si todos los que ayer en la Cámara de Diputados hablaban de esta cosa extremadamente grave, me pusieran puntualmente las cosas y no podrían hacerlo. Entonces largar este tipo de cosas así, de que esto va a ser catastrófico, que la Argentina no va a recibir inversiones, no las recibimos hace tiempo, es decir, que el fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Mundial nos van a cortar los préstamos, no podrían hacerlo si están acordados. Entonces, es decir, es mucho mito, poca lectura y poco conocimiento. Sergio. Bueno, puedo coincidir en que no necesariamente vendrían cataclismos inminentes por el lado más institucional o por el lado jurídico. Sí, me parece que no podemos soslayar el aspecto macro, ¿no? La economía mundial se rige en buena medida por expectativas y la verdad que nuestro país hoy en día no tiene ningún tipo de ancla en materia de expectativas y un poco el acuerdo viene a moderar eso, ¿no? A apaciguar. De hecho, es un factor de la realidad, ¿no? La dinámica que venía teniendo las cotizaciones libres, las cotizaciones paralelas de dólar en Argentina, última parte de 2021, primera parte de este año, venía siendo muy dramática. Todos recordamos lo que fue diciembre y enero, con las placas rojas en los medios, el dólar libre que llegó a cotizar más de 220. Bueno, hoy en día eso se moderó bastante, no es poca cosa que hoy tuvimos el cierre del dólar blue en 200, el cierre del MEP en 187. Bueno, es un escenario que te descomprime para una variable tan sensible. Obviamente es todo de corto plazo, eso no implica que haya que cantar victoria, pero me parece que necesitamos poner un dique de contención sobre una macro que estaba en un grado de delicadeza enorme. Alejandro, ¿qué había que hacer entonces? ¿Cuál era la otra opción? No pagarle. ¿Y entonces? No pagarle. Como el fondo incumplió 3 normas de su convenio constitutivo, el artículo primero no le exigió garantías al gobierno para un préstamo semejante, incumplió el artículo 5º, que establece que cuando ve que los fondos que han suministrado no han ido al objetivo pactado, tiene que pedirle explicaciones. El fondo no lo hizo. Y el artículo 6º que dice, cuando el fondo advierte que hay una fuga de capitales, tiene que intimar al gobierno a que lo termine y si no, inhabilitarlo. El fondo no hizo ninguna de esas 3 cosas. La Convención de La Haya de Inmunidades y Privilegios establece cuando un organismo como el fondo viola sus propias normas, además de que eso significa para el derecho internacional un acto claramente ilícito, por acción u omisión, el Estado puede recurrir al Tribunal de La Haya a través de una opinión consultiva para que la Corte de La Haya diga si efectivamente el fondo incumplió tal cosa y tal cosa. Además debe hacerse cargo del incumplimiento y eventualmente reparar los daños ocasionados por su inacción. Esto no es porque lo diga yo, sino porque dicen las normas internacionales. Déjeme repreguntarle algo. Aníbal Fernández, sentado en ese mismo sillón, hace 2 noches decía, pero esto puede llevar años, puede llevar décadas. No es cierto. No es cierto porque cuando en Estados Unidos influyó y financió la entrada de los contras en Nicaragua, Nicaragua fue a la Corte de La Haya y la Corte resolvió inmediatamente intimar a Estados Unidos a que cesara eso. Lo mismo pasó con la cuestión del bloqueo a Irán
por el tema de a Irak, perdón, Sí. por los alimentos y los medicamentos, y que Estados Unidos había hecho una especie de bloqueo. La Corte también actuó rápidamente. Por supuesto que esto no es fácil y tampoco es la solución, pero es una forma de que decirle al Fondo Monetario de una vez: señores, ustedes aquí llegaron y tenemos armas jurídicas para enfrentarlo, porque acá estas cuestiones siempre se manejan desde el punto de vista económico. Parece que lo jurídico, la violación del derecho, de las normas, no interesará para nada, y se puede pagar, se paga, y si no se puede pagar, se reestructura. Ese es el único objetivo con lo que se manejan estas operaciones. Sergio, te dejo contestar. No, a ver, comprendo que el programa de 2018 fue totalmente ruinoso para nuestra economía y vulneró absolutamente todas las pautas del Estatuto del Fondo Monetario. En su evaluación ex post, la que se conoció a fines del año pasado, el mismo organismo lo reconoce, ¿no? Sirvió para financiar la fuga de capitales, lo pone en estos términos, ¿no? Capital flows. Y además no sirvió para contener la crisis de balanza de pagos que tenía nuestro país. Fue un préstamo totalmente ruinoso. La pregunta que yo tengo es: ¿cuándo en la historia del Fondo Monetario, no solamente la Argentina, con los 21 acuerdos que naufragaron en nuestro país sacándole 2003, sino también en la historia mundial de los programas con el Fondo Monetario, programas que naufragaron, que no dieron buenos resultados, se resolvieron con un país pateando el tablero, digamos? Yo esa solución no la veo en la historia económica y en particular en las relaciones entre el fondo y los países, y me parece que bancarse, tener la espalda suficiente para un escenario de atraso sostenido en el tiempo, coincido con lo que dice Alejandro, de que, bueno, vos vas a atrasos, no te ejecutan nada, pero bueno, una macroeconomía tan debilitada, teniendo que resistir abajo del agua sin respirar durante ¿cuántos años? Bueno, es muy delicado. Y de nuevo, Argentina tiene reservas cero, no perdamos eso de vista, porque no es una cuestión menor. Y Argentina necesita importar, Argentina necesita dólares para llevar adelante diferentes actividades. Bueno, me parece que bancar hoy un escenario conflictivo con el Fondo Monetario no es lo mismo que en otro momento de mayor fortaleza. Fer. Dos preguntas en una irónica y la otra de verdad. ¿Usted, Olmos, alguna vez militó en el trotskismo, es trotsko-kirchnerista, formó parte de las filas del PC? Jamás. ¿Alguna guerrilla en la que anduvo? No. Bueno, ellos lo acusan en 2 minutos. Extraordinaria la explicación que acaba de decir Alejandro Olmos. Perdón, ¿podría hacer una aclaración? Sí. Entiendo lo que dice en este momento Sergio, pero yo viví una experiencia personal cuando fui asesor del presidente del Ecuador y decidimos suspender los pagos de la deuda. Sí. Habían anunciado que esto significaba una catástrofe inminente, porque además el Ecuador ni remotamente tiene las posibilidades de la Argentina, y teníamos que enfrentar al Citibank, al JP Morgan, a Goldman Sachs, a los bancos más importantes de Estados Unidos. Pero hubo decisión política de enfrentarlos y se los enfrentó y se negoció de otra manera. Pero era con privados. Y el Ecuador, perdón, no tenía reservas como las que la Argentina en este momento no tiene ninguna. El Ecuador tampoco las tenía. Pero el Ecuador complicado, había echado como al dice Fondo Sergio. Monetario, había echado al Banco Mundial sin ninguna consecuencia. Sí. Porque acá el tema es este: no podemos enfrentar a estos organismos y como nunca lo hicimos, no podemos hacerlo. Es como una especie de cosa que, un fatalismo de que es como que nos vamos del mundo si nos atrevemos a hacer determinadas cosas. Pero era con privados, repito, como dijo Sergio, Sí, era hay con una privados. diferencia, hay una diferencia importante en eso. Eso es lo dramático del Fondo Monetario, ¿no? Porque con privados yo considero que, bueno, vos podés tener la fortaleza de pararte en una posición soberana y en última instancia, bueno, quedarás en una situación de aislamiento en materia financiera, pero no es lo mismo por el hecho de que es un acreedor que es privilegiado, que se te pone primero en la fila y que no lo podés reestructurar. A los privados, en Sergio, 2020 los reestructuramos. Sergio, ahí quiero ir a los privados, discúlpame, porque no quería pasar de esto. ¿Quién me garantiza a mí que el fondo, con el dinero que viene ahora, no venga a financiar la salida de los que faltan salir? Templeton y Pinco, que hay 4.000 millones de dólares, que estaban presionando el contado con liquidación y que dejaron de presionar porque tiene media sanción. ¿Quién me garantiza eso a mí? Vos, hablando de privados, ¿no? Porque ahí estamos hablando realmente de los fondos que vinieron a salir. En realidad estos fondos vinieron a hacer la plata con Macri. Y este acuerdo ¿no hace más de lo mismo? El otro día, Juan, en la reunión de comisión previa al debate en el recinto, el ministro de Economía mencionó que no estaba previsto que estos dólares se destinaran a darle salida a los fondos que entraron en 2017 y 2018 que todavía están pujando por salir. Bueno, yo espero que así sea. Espero que estos dólares no se No destinen está en el acuerdo eso. ¿Cómo? No está en el acuerdo, no está en el memorándum de entendimiento. Bueno, el ministro de Economía lo mencionó. Hay tantos yo espero que detalles, cumpla. hay tantos detalles. Yo cuando leí el memorándum, hay detalles de cómo van a ser algunas cuestiones muy puntuales.
Y esto, digo yo, o sea que el fondo viene a garantizar eso. ¿Por qué no se escribió en un puntito ahí, bueno, no se puede financiar, como decía, la fuga de capitales? No, pero por eso lo tenés que hacer a través de un instrumento financiero, emitiendo bonos a partir del cuales tomen sus bonos actuales en pesos y le dé salida en dólares. El ministro de Economía mencionó que no estaba previsto. Yo espero que así sea, espero que se cumpla. Ahora, lograr un déficit cero, por más que tenga un plazo determinado, pero ya hay que bajar unos puntos este año, es ajuste. La podemos contar de todas las maneras distintas. Claro. Es ajuste. ¿Quién lo va a pagar? Es la pregunta. El documento que hoy mostró, no la Cámpora, se mostró el documento de la Cámpora, no. El documento de parte del Frente de Todos, que era la Cámpora y otros más, que votaron en contra. Habló de que precisamente el problema no era acordar con el fondo, sino qué acordar. ¿Y quién iba a pagar? ¿Quién va a pagar? Porque digo, retenciones no va a haber. Porque la sociedad rural, que estaba contento con este acuerdo, le dijo, no, nosotros vamos a judicializar las retenciones en Córdoba y no pagamos retenciones. Un sector del Poder Judicial no va a permitirles que le toquen las jubilaciones de privilegio. Los formadores de precios no te bajan ni 10 centavos el litro de leche. Los empresarios que precisamente le trabajan para cohesionar, para apretar al gobierno, estaban contentos con este acuerdo. ¿Quién lo paga si no hay políticas que precisamente generen una redistribución de la riqueza? Bueno, ¿a quién va apuntada, Fer? A quien quiera. El sector asalariado, los trabajadores, los jubilados, que son los que generalmente sufren estas consecuencias. Porque la gente que tiene poder económico, con déficit, sin déficit, con inflación, sin inflación, es decir, tendrá algunos problemas, pero siempre zafa. El sector asalariado, que se le van a reducir sus salarios porque hay una expectativa de inflación de entre el 38 y el 48%, seguramente va a ser el 48, no el 38, y así eso va a seguir ajustando. Porque cuando una persona gana un sueldo y en un año tiene un 48% de inflación, aunque le aumenten, no le van a aumentar en la misma proporción, aunque el gobierno diga que sí, porque acá hay muchos enunciados, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, pero no dicen cómo, cuáles van a ser los instrumentos que permitirán eso. Le pregunto, también es cierto que este gobierno hizo una promesa, una propuesta de gobierno que tenía que ver con eso, apostar al crecimiento, una pandemia, todo lo que pasó, y la verdad que tomó decisiones hasta el momento que tenían que ver con esa mirada, que es no dejar desprotegidos a los que menos recursos tienen. De hecho, hubo una gran cantidad de medidas, incluso para las empresas, los ATP, bueno, fortalecer el sistema sanitario para que nadie se quedara sin atención en un hospital, paralizar los aumentos de tarifas que venían aumentando durante el macrismo 1.000, 2.000, 3.000%. ¿Por qué usted no cree que el gobierno puede mantener esa postura e intentar que sean los que más recursos tienen los que paguen? Porque es lo que el gobierno y el acuerdo dice hasta ahora. Perdón, ¿no? Yo no creo, porque hay muchas incoherencias. Fíjese, cuando fue el presupuesto 2021 al Congreso, el ministro Martín Guzmán puso que el índice inflacionario iba a ser del 29%. Sí. El Banco Central en la misma época daba un 50%. Como ahora, cuando Martín Guzmán para este presupuesto iba a ser el 33%, el Banco Central seguía diciendo el 50 o 51%. Por otro lado, en el presupuesto 2021, cuando el presidente dijo vamos a privilegiar la vida y la salud sobre la economía, sí, en el presupuesto 2021 había 350.000 millones de pesos para pago para salud y educación y 650.000 para pago de intereses de la deuda. Entonces, indudablemente, vamos a proteger una cosa y para pagar intereses estimamos el doble de lo que para salud y educación. Por otro lado, hoy se hizo una cosa, mañana se hizo otra. El presidente en octubre dijo, cerramos con el fondo. Recién cerramos hace una semana. Entonces, ¿cómo uno puede creer en estas cosas? El ministro Guzmán se cansó de decir que el déficit cero iba a ser en el 2017, perdón, en el 2027. Y ahora va a ser en el 2025. Se dijo que el aumento de tarifas iba a ser del 20% y ahora es del 40%, en 48 horas. Bien. Sergio, ¿algo que para cerrar antes que Nahuel? No, breve sobre lo que decía Fer. La cuestión impositiva está prevista también en la letra del programa con dos pilares. Uno, una modificación un poco técnica sobre el impuesto a los combustibles y, en segundo lugar, una reforma que me parece muy importante sobre la evaluación de inmuebles que impacta sobre bienes personales. Y ahí hay una cuestión política que a mí me gusta discutir, ¿no? Porque salió muy fuerte la oposición a
poner un muro de contención, a tratar de evitar eso, a contrarrestarlo políticamente, y están defendiendo al 0,9%, ni siquiera 1% de la población. Me parece que las discusiones que tiene que dar un frente nacional, este frente político oficialista, es esa, ¿no? De por qué no le podemos subir al componente marginal de impuesto a menos de un 1% de la población por bienes personales. Bien, Nahuel. No, le quería preguntar a Alejandro, vos dijiste en un momento que no había que tener solo una mirada económica, y yo lo comparto, había que tener una mirada política, yo le agregaría, incluso más que jurídica. Ahora, cuando vamos a Ecuador, que citaste muchas veces, la pregunta es cuando Rafael Correa hizo eso, lo hizo en un contexto regional que es muy distinto al de ahora. Digo, con Chávez, con Evo, y lo hizo prometiéndole a la sociedad que iba a hacer eso. ¿Cómo llevas eso cuando el Frente de Todos ni en el 2019 ni en el 2021 le propuso a la sociedad el no pago de la deuda? O sea, ¿cómo construís una correlación de fuerza o cómo vos construís un poder que te habilite a entrar en esa confrontación, sea de faro o lo que sea, cuando la propuesta de campaña del Frente de Todos fue bastante moderada? O sea, los únicos que dijeron el no pago de la deuda fue el FIT. No fue ni Alberto, ni Cristina, ni Axel. Entonces, digo, me parece que ahí si no hay una trampa, digo, porque Rafael Correa sí le propuso a la sociedad eso, la sociedad lo bancó y con ese poder y en ese contexto regional pudo llevar adelante ese proceso. Ahora, ¿cómo haces eso cuando todavía en esa sociedad ni siquiera pasó lo de Grecia, que hubo ¿cómo se llama? Una consulta popular, ¿no? Me parece que para llevar adelante esas condiciones, que uno puede estar de acuerdo desde el punto de vista filosófico, tenés que construir un poder que te permita llegar a eso. Primeramente, por más que hubiera consenso, es decir, acuerdos regionales, Correa no recibió el apoyo de ningún país latinoamericano, de ninguno. Fuimos a recorrer el espinel de todos, la Argentina, Brasil, y le dijeron apoyo moral sí, pero nada más que eso. Por un lado. Pero Chávez apoyó por otro el proceso lado, ecuatoriano. Por otro lado, estoy de acuerdo que el Frente de Todos no prometió, no voy a hacer un default ni nada por el estilo, pero la Argentina en este momento está en una situación extremadamente difícil y en este momento vamos a tener el monitoreo del fondo 12 años y medio. Cuando uno lee las cartas de intención y ve las pautas fijadas, vamos a consultar esto con el fondo, vamos a editar esta ayuda del fondo. Todo es consultado con el fondo. Ya hay un funcionario británico instalado en el Banco Central que va a informarle cada 24 horas a cada semana al fondo lo que está pasando y cada 3 meses habrá una revisión y si el fondo ve que hay cosas que no está de acuerdo, vamos a empezar de nuevo. Alejandro, perdón, un usted me lo detalle explica, más. pero yo No se va a poder empezar a pagar la deuda. El viernes pasado se lo decía a Nicolás del Caño, se lo decía a Nicolás del Caño sentado en este mismo lugar. Es lo que trae el Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora no nos vamos a sorprender por las revisiones. Hace años que sabemos que eso va a suceder. Absolutamente todos los programas contemplan revisiones. No es cierto lo que vos está para transformar eso. Pero una cosa, no es cierto lo que... Perdón, Fer, no es cierto lo que vos dijiste de que Ecuador estuvo aislado regionalmente. Bajo ninguna manera. Cuando Correa hace la Revolución Ciudadana, el chavismo y Hugo Chávez, que en ese momento era un actor central de la región, apoya fervientemente a Correa. Disculpame, y Lula yo lo acompañé también. al presidente Correa a la reunión del ALBA Caracas el 26 de noviembre del año 2008 y el apoyo para hacer lo que iba a hacer no se lo dieron. Pero, tuvimos reuniones en la Argentina y el gobierno argentino le dijo, lo sentimos mucho. No, eso no fue así. ¿Cómo? No fue así eso. Que el gobierno argentino le haya dado la espalda a Correa. Bueno, pero más allá de tu experiencia personal, en términos de la patria, en términos políticos, el gobierno argentino apoyó profundamente a Rafael Correa. No lo apoyó en la cuestión de la deuda. Chávez planteó hacer un Banco del Sur pero no y puso guita, ¿no? No tiene nada que ver. Perdón, ¿vos vas a hablar más que yo que estuve con el presidente? No, pero no es un que lo problema acompañé en las gestiones al presidente. Vos estás traspolando un proceso que fue la Revolución Ciudadana de Ecuador diciendo que los gobiernos de América Latina, o sea, Chávez, los gobiernos de Néstor, los gobiernos de Lula, lo dejaron solo. Exactamente. Bueno, yo ahí... Perdón, tan es así que lo dejaron solo terrible. que cuando el Ecuador tuvo un problema con Brasil por una represa que había construido Odebrecht, y Correa se atrevió a cuestionar el contrato, pidiendo el arbitraje pactado en el contrato, Lula, el día del arbitraje, lo llamó hecho una furia a Correa, ordenó el retiro del embajador brasileño en Quito. Entonces yo le dije, presidente, esta es la solidaridad latinoamericana, que ante una cuestión económica se maneja ante esta manera. Estaba UNASUR, estaba Mercosur, estaba el ALBA, digo... No son esas anécdotas son personales que hay que contar. No son palabritas. UNASUR te parece una palabrita, salvó el golpe de Estado a Evo. En cuestiones políticas sí, pero en cuestiones económicas no. No, pero no era que había que tener una mirada política más que económica hace un rato. Sergio. No, yo una cosa que yo creo que es vale la discusión sobre cómo te parás
en términos de soberanía y de autonomía. Lo que pasa es que son dos dimensiones distintas. La dimensión de los privados tiene otra lógica. El Fondo Monetario es la representación del poder financiero internacional y vos no lo podés defaultear ni lo podés reestructurar producto de que estás endeudado con 290 países del mundo. O sea, que es Sergio, un fatalismo, hay que Alejandro. aceptarlo inexorablemente. No, queda claro que no es su mirada y les agradezco a los dos por haber Perfecto. venido y a contarnos qué es lo que piensan sobre esto. Ok. Gracias. Vuelvo aquí con mis compañeros.